Hola y bienvenidos a este episodio de Simple Stories in Spanish. Inca, or Sapa Inca, is the title given to kings of the Incan Empire. The Incas did not have a written language. Rather, they had a rich oral tradition. Due to the lack of records, it is hard to know when exactly the Incan state, Tahuantinsuyo, began. However, oral tradition tells of the sun god Inti and his desire for a civilized people in the Andes Mountains. He sent his son, Manco Capac, to make that dream a reality. Thus, Manco Capac became the first Inca. This story is told in the third person and past tense. Important vocabulary in the story includes gente, people, hundirse, to sink, tierra, earth, enseñó, taught, and venerar, to worship. I hope you enjoy El Primer Inca. El dios Viracocha creó el mundo. Cuando estaba satisfecho, salió del Océano Pacífico y fue a las montañas de los Andes, al lago más grande y alto, el lago Titicaca. Allá en Titicaca, Viracocha creó otros dioses, el sol Inti, la luna Quilla y la Pachamama, diosa de la tierra. Viracocha creó hombres y mujeres. Hizo la gente en su propia imagen. Cuando estaba satisfecho, dejó el lago para enseñarles a los humanos sobre la civilización. Viracocha se fue para enseñarles el lenguaje, la agricultura, el arte y la religión. Viracocha viajaba como un hombre común, no un dios. Tenía ropa sencilla, no tenía dinero ni comida, dependía de la generosidad de la gente, un principio fundamental para una buena civilización. Sin embargo, no todos aceptaban a Viracocha. Algunas personas eran muy malas y lo trataron mal. Después de muchos años de abuso, Viracocha caminó al océano y se fue. Dejó el cuidado de los humanos en manos de los otros dioses, pero prometió regresar algún día. El dios Sol se llamaba Inti. Inti observaba a la gente y con el tiempo notó que no veneraban a los dioses y no seguían las instrucciones de civilización de Viracocha. Las personas de las montañas de los Andes vivían como salvajes. No tenían habilidades domésticas. Vivían en cuevas porque no sabían cómo construir una casa. Estaban desnudos porque no sabían tejer ropa.
comían carne y frutas porque no sabían cómo trabajar la tierra. Inti estaba preocupado. La gente no estaba civilizada. Otro problema grave era que no veneraban a los dioses. Inti sabía que las personas necesitaban la civilización y la religión para sobrevivir. Como Viracocha no estaba presente, Inti decidió ayudar a la gente. Habló con su hijo, Manco Capac. Le explicó a Manco Capac que la gente necesitaba organizarse en una sociedad. Como parte de esta sociedad, debían venerar a los dioses como Viracocha, Inti, Quisha y Pachamama. Manco Capac no estaba solo en su misión de civilizar a la gente. Mama Oxo, su hermana y esposa, lo acompañaba. Inti instruyó a Mama Oxo y a Manco Capac en la agricultura y el tejido. Finalmente, Inti le dio a Manco Capac una barra de oro con instrucciones para establecer un imperio. Inti les explicó que necesitaban tierra fértil. Tenían que buscar la tierra perfecta para el imperio. La vara de oro se hundiría en la tierra más fértil y allí debían establecer su capital. Manco Capac y Mama Oxo salieron de una cueva en Tiahuanaco, cerca del lago Titicaca. Llevaban ropa fina y joyas. La gente vio su ropa fina y creyó que eran dioses. Entonces ellos escucharon a Manco Capac y Mama Oxo. Mama Oxo enseñó a la gente en el tejido y pronto todos tenían ropa fina como ella. Manco Capac enseñó a la gente en la agricultura, pero fue difícil porque la tierra en las altas montañas no era muy fértil. Luego, Manco Capac y Mama Oxo fueron al norte en busca de la tierra fértil que su padre, el dios Sol, decía que necesitaban. Tocaron las rocas con la vara de oro de Inti, pero la vara no se hundió en la tierra, y sabían que no era tierra fértil. Necesitaban seguir buscando. Llegaron al monte Guanacaure. En la base del monte había un río. Cuando tocaron la tierra cerca del río, la vara se hundió en la tierra. Manco Capac supo entonces que esa tierra sería la capital de un gran imperio. Estableció una ciudad y la llamó Cusco, que significa ombligo del mundo. En Cusco, Manco Capac enseñó a la gente a construir casas, templos y fortalezas de roca.
cortaron las rocas con tanta precisión que no necesitaban mortero para conectarlas. Manco Capac también enseñó a la gente a cultivar plantas como papas, maíz, tomates y quinoa. En los templos, Manco Capac enseñó a la gente a venerar a los dioses, especialmente su padre, el dios Sol. Les explicó que Inti, el dios Sol, era su padre, y por eso él sería su rey. El título del rey de la nueva civilización era Inca o Sapa Inca. Así que Manco Capac fue el primer Inca. Inti estaba contento. La gente formaba una civilización. Ya no vivían desnudos en cuevas. Ahora tenían ropa y casas. Cultivaban vegetales y granos y, lo más importante de todo, veneraban a los dioses en sus templos. Pero no era suficiente. Cusco estaba civilizado, pero Manco Capac y sus descendientes necesitaban expandir la civilización a más áreas. Los incas expandieron su civilización utilizando la diplomacia. Construyeron caminos para unir los pueblos. Ayudaron a las comunidades con la agricultura y el arte. Manco Capac creyó el base del sueño de su padre, una gente civilizada en las montañas de los Andes. Los descendientes del primer Inca continuaron con el sueño del dios Sol, especialmente los incas Pachacútec y su hijo Tupac Yupanqui en los años 1400. El nombre Pachacútec significa el que transforma el mundo. Con el reinado de Pachacútec, la civilización inca realmente empezó a expandir. El imperio de los incas se llamaba Tahuantinsuyo. Tawa en quechua significa el número 4 y suyo significa regiones. En su punto más grande, Tahuantinsuyo cubría 3,000 millas cuadradas, incluyendo partes de los actuales países de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Tenía 12 millones de habitantes, de más de 100 grupos étnicos. Todos estaban unidos por la religión, el idioma quechua y un extenso sistema de caminos. En general, los incas vivían en paz. La civilización inca se basaba en 3 reglas centrales. Primero, amasua, que significa no seas ladrón. No debes robar a otras personas. Segundo, ama yuya, que significa no seas mentiroso. Debes decir siempre la verdad. Tercero, ama aquella, que significa no seas ocioso o perezoso. Debes hacer tu trabajo. Otras personas no van a trabajar por ti.
Después de Manco Capac, hubo 14 reyes, conocidos como Sapa Incas, en el imperio. El último Sapa Inca de todo Tahuantinsuyo fue Atahualpa. Atahualpa fue asesinado por Francisco Pizarro en 1533. Con toda su avanzada civilización, los incas no tenían un lenguaje escrito. La historia de los incas es una mezcla de hechos y mitos transmitidos oralmente. La primera documentación escrita sobre el primer inca es el libro Comentarios Reales de los Incas, por Inca Garcilasco de la Vega, en 1609. El padre de Garcilasco de la Vega era un conquistador español. Su madre era Isabel Champú Oxo, una princesa inca y descendiente directa del primer inca Manco Capac y su esposa hermana Mama Oxo. Aunque es imposible conocer la historia exacta del primer inca, la historia de los incas es generalmente más pacífica que la de otros imperios del mundo. El Sapa Inca era considerado descendiente directo de Inti, el dios sol. Su misión no era dominar, sino civilizar y enseñar para cumplir el sueño de Inti y Viracocha. El fin. Gracias por escuchar. You can find today's transcript and a paragraph-by-paragraph English translation by clicking on the link to my blog in the show notes. If you haven't been on my blog lately, I have been updating previous seasons of Simple Stories in Spanish to also include Spanish-English translation. Seasons 1 through 4 are completely done, so check them out. This podcast is produced entirely with donations from you. Please go to Buy Me a Coffee and keep us going. There is a link in the show notes. And if you prefer not to use Buy Me a Coffee, my contact information is on my website. Today, I would like to thank Fun Button, whoever you may be. They said, I've used Duolingo for 900 days, and I've spent 2 months studying in Mexico. For me, this is not fun. It's just really hard. But you and Simple Stories have made it fun, and you have given me confianza, confidence. ¡Qué chido es eso! How cool! Gracias. Gracias a ti. I get it. Learning Spanish was not easy for me either. It wasn't until I started reading and getting into more stories that it all started coming together. I am so happy to be able to provide that for you. Thank you to all my listeners. You guys are just amazing. I think it is so cool that you want to learn Spanish and you are willing to put in the time and effort. It makes all of this worth it 1,000,000 times over. Don't forget to subscribe to the podcast and remember that you can follow me on YouTube, Instagram, Facebook, and my blog at Small Town Spanish Teacher. Hasta pronto! Simple Stories in Spanish is a production of Camilla Given, the Small Town Spanish Teacher. You can find a transcript of today's story as well as other stories and learning and teaching aids on my website, smalltownspanishteacher.com. This story was an original work by Camilla Given. Any resemblance to stories by other authors is purely coincidental unless otherwise noted. If you have an idea for a story or a story you would like read in Spanish, feel free to email me at smalltownspanishteacher@gmail.com.
Don't forget to subscribe so you can be notified of future episodes of Simple Stories in Spanish. We are also on YouTube, Facebook, and Instagram at Small Town Spanish Teacher.